Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Job capítulo 20? Activa tu fe, el gusto por la fe vivirá. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar nota de lo que Dios te habla el día de hoy. Recuerda que nos encuentras en YouTube como Pastora Milena de Rojas, Job 20, nos encuentras en Facebook como Activa tu Fe Girardot, Job 20 o a través de la radio y de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy colocamos esta lectura de la palabra de hoy delante de tu presencia. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 20. Sofar describe las calamidades de los malos. Respondió Sofar Naamatita y dijo: Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que alegría de los malos es breve, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que lo hubieran visto dirán: ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora, no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su casa comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo. La punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán traspasados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Amén. ¡Wow! Tremendo pasaje donde ahora Sofar interrumpe a Job y entonces en medio de su ira, en medio de su enojo, va a hablarle a Job vehementemente. Vemos como Sofar no no se inquieta por las palabras que le ha dicho Job en el capítulo anterior. Recordemos que en el capítulo anterior Job les dice: por favor, tengan compasión de mí, amigos, tengan compasión de mí. Pero no, a Sofar no le importó. Sofar ni siquiera fue capaz de decirle: oye Job, sí, como que se nos está yendo la mano contigo, como que estamos siendo muy crueles contigo. No fue capaz de decirle: oye Job, perdónanos, sí, o por lo menos perdóname,
sí he sido muy cruel contigo, la verdad es que estás en una condición deplorable y pues no tendríamos por qué tratarte tan mal. Pero no, no, a Sofar no le importa, a Sofar solamente le importa lo que él piensa y es más, se súper requete enoja con Job porque Job no piensa igual que él, porque Job no está de acuerdo con lo que él está diciendo y entonces ahora Sofar le va a dar un consejo enojadísimo. Lo primero que quiero que escribas ahí en tu cuaderno es, yo no debo dar consejos cuando estoy enojado. Porque cuando uno está enojado, miren, uno tiende a hablar más de la cuenta y uno tiende a dejarse llevar por la ira. El problema es que la persona que está enojada piensa que tiene la razón y eso le pasó aquí a Sofar. Sofar empezó a decir un montón de cosas horribles, terribles, o sea, de verdad se le fue la mano a Sofar en este capítulo, pero él sentía que tenía la razón. Tanto así que él le dice, mira, por cierto mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hacen responder el espíritu de mi inteligencia. O sea, Sofar ni siquiera deja terminar de hablar a Job, sino que él de una vez rapidito le va a empezar a responder a Job y él dice que le va a responder con el espíritu de su inteligencia. Es decir, Sofar se siente superior a Job, se siente más inteligente, se siente que él tiene la razón. Y tristemente cuando una persona está enojada, esto es lo que ocurre. Sofar estaba molesto porque Job no estaba de acuerdo con él. No reconoció que estaba siendo duro. Su amigo estaba pasando por una situación muy, muy difícil, pero aún así él siguió siendo más duro y él siguió siendo más cruel. De este pasaje es bien interesante ver que Sofar no tiene un argumento real para condenar a Job. Él no le dice, Job, es que tu pecado fue este. No. Lo que hace Sofar es nuevamente compararlo con otros casos, compararlo con otra gente, compararlo con otras situaciones y lo compara de una manera realmente eh, cruel. Mira cómo le dice, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes como su estiércol, perecerá para siempre los que lo hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? En otras palabras, Sofar está diciendo es que los que son altivos, Job, eso van a terminar como su propio estiércol. O sea, imagínate tan cruel. Y la gente va a terminar diciendo, ay, ¿qué fue de fulanito de tal? ¿Qué pasó con tal persona? Eh, y aparte de eso, Sofar todo el tiempo empieza a hablar acerca de ruina, ruina, ruina. ¿Sabes qué le dijo Sofar en todo este capítulo a Job? Le dijo, mira, es que los que tienen mucha plata y los que tienen mucho dinero y los que tienen muchas riquezas, cuando no ayudan al pobre, cuando no ayudan al necesitado, entonces eso terminan en ruina, terminan en escasez. Mira, dice, sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que el robo es decir, para Sofar como que el problema de Job era un problema de plata. Como que Job tuvo mucha plata y como que con toda la plata que tuvo no ayudó lo suficiente a los pobres, no ayudó lo suficiente al necesitado. Y dice, sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba bajo su lengua, si parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspide será dentro de él. Ay, Job, es que los que tienen mucha plata pueden comer muy rico durante un tiempo, pero eso después la comida se les pudre en el estómago y la comida se les pudre dentro de las entrañas. Los que devoran riquezas las van a vomitar porque Dios va a sacar esas riquezas desde su vientre. Va a chupar veneno de áspides y lo matará a la lengua de la víbora. O sea, imagínate, no, o sea, Sofar, ¿qué palabras son esas? Si Job acabó de clamarte que tuvieras compasión de él, pero no, Sofar en medio de su enojo empieza a decir tantas cosas tan horribles. Y mira, cuando una persona está enojada, es mejor callar, es mejor orar
y es mejor pedirle a Dios que le dé sabiduría para responder antes de irse al choque con otras personas. Mira cuántos matrimonios se destruyen precisamente porque hablan en medio del enojo. ¿Cuántos matrimonios se acaban porque en medio del enojo terminan diciéndose cosas tan horribles, que terminan lastimando el corazón para toda la vida? ¿Cuántos papás terminan destruyendo a sus propios hijos por las palabras que les dijeron en medio del enojo? ¿Y cuántos hijos deshonran a los papás porque empiezan a decir un montón de palabras en medio del enojo? ¿Cuántos ministerios se acaban porque en medio de no ponerse de acuerdo en una actividad, en, en una programación especial que tenían en la iglesia, se llenan de ira, se llenan de enojo y terminan diciéndose cosas muy crueles que terminan dañando el ministerio, que aún terminan destruyendo a la misma iglesia? Entonces, este capítulo tiene que llevarnos a reflexionar y decir, cuando yo esté enojado, no voy a hablar palabras necias. Cuando yo esté enojado, mejor voy a orar primero. Aquí vemos a un Zofar que no le está consultando a Dios. Él dijo, yo te voy a responder según mi propia inteligencia. Y él creía que era muy inteligente, él creía que tenía la razón. Y no, hijitos de Dios. Yo siempre les he dicho, si al hablar no has de edificar, entonces será mejor callar. Y a veces es mejor guardar la calma, guardar la compostura para no decir palabras necias. Miren, todo este capítulo, Zofar le está diciendo a Job, Job, tú tuviste muchísimo dinero, tú tuviste muchísimas riquezas, pero ahora lo que viene es ruina, 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 porque sobre aquellas personas que tienen riquezas, pero que no ayudan a otros, que no amparan a los pobres, etcétera, o que no edifican casas, para ellos solamente hay ruina, para ellos solamente hay destrucción y no va a quedar nada para comer y por eso su bienestar no va a ser duradero. Mira, el versículo 22 dice, en el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él ardor de su ira y hará llover sobre él y sobre su comida. O sea, Sofar decía, puede que tengas mucha plata y esas personas que tienen mucha plata para comprar mucha comida, para comprarse toda la comida que quieran, saben qué va a pasar, que el ardor de Dios va a venir sobre él y ese ardor de Dios va a llover sobre la comida para que le caiga mal, para que le caiga pesada, para que lo haga vomitar, para que se le dañe la comida, para que se le pudra la comida, porque no le sirve de nada tener tanta plata si están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Toda esa comida se les va a dañar, toda comida se les va a pudrir, toda esa comida les va a caer mal en el estómago. Eh, y mira todas las cosas tan horribles que Zofar estaba declarando sobre la vida de Job. Vuelvo a decirte, él ni siquiera tenía un argumento para decir que Job estaba pecando y que eso era lo que iba a pasar sobre Job. Simplemente le estaba haciendo una comparación con lo que él pensaba que debía ocurrirle a los ricos que estaban en contra de la voluntad de Dios o que habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Él le decía, todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Toda la plata que tienen se les va a quemar, se les va a dañar, va a descender fuego y va a quemar todo el oro que tienen ahí guardado. Y le está diciendo que los cielos y la tierra se van a levantar contra esos ricos. eh, y finalmente termina diciendo, los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara para el hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. O sea, ahí él estaba diciendo que ese era el juicio de Dios y que él tiene toda la razón porque sus palabras son las que equivalen al juicio de Dios sobre la vida de aquellas personas que han sido muy ricas y que eso era lo que le iba a esperar.
Vamos a ver qué le responde Job. Vamos a ver la respuesta de Job en el siguiente capítulo, que es una respuesta tremenda, porque ahí sí ya Job habla vehementemente acerca de todas estas acusaciones tan fuertes que está haciendo Sofar. Así que muchísimo cuidado, hijitos de Dios, de verdad. Nunca respondas enojado. Nunca vayas al pleito cuando estás enojado. Nunca vayas a la pelea cuando estás enojado. Si hay enojo en tu corazón por alguna situación que esté ocurriendo en tu casa, en el ministerio o con alguien cercano, siempre ora al Señor, pídele a Dios sabiduría. Recuerda, la blanda respuesta calma la ira, calma el enojo, pero la áspera hace subir el furor. Así que siempre debemos pedirle sabiduría a Dios. La palabra del Señor también declara en Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Nosotros no podemos sentirnos inteligentes en nuestra propia prudencia. Y también dice la palabra que el varón perfecto es el que sabe refrenar su lengua. Así que tenemos que tener mucha sabiduría para hablar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el capítulo del día de hoy. Señor, que nosotros nunca vayamos a responder enojados, hablar enojados, que nunca vayamos a dañar a otros cuando estemos enojados, que no los vayamos a dañar con nuestras palabras, con nuestras actitudes o con nuestras opiniones, Señor, que siempre podamos hablar conforme a tu voluntad, que siempre podamos hablar conforme a tu palabra. Nosotros no tenemos por qué estar comparando a otros, comparando situaciones. Cada caso es particular y por eso te pedimos, Señor, danos sabiduría. Tu palabra declara: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señor, danos de esa sabiduría que proviene de ti. Declaramos bendición, bendición, bendición. Hay bendición en nuestro trabajo. Hay bendición en nuestras finanzas. Hay bendición en la comida que tenemos en nuestra mesa, Señor. Hay bendición en nuestra salud. Hay bendición en nuestra familia, porque tú eres el que nos bendice. Hoy declaramos que estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, sellados con la presencia del Espíritu Santo, y que vamos en victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, les animo a buscar cada uno de estos capítulos a través de YouTube. Recuerda que en YouTube también puedes encontrar libros como Jueces. Tú buscas Pastora Milena de Rojas, buscas Jueces y el capítulo que deseas estudiar. Puedes encontrar libros como Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Puedes encontrar Esther. Encuentras también pues el libro de Job, puedes encontrar Mateo, Marcos y Lucas allí en YouTube. Así que tienes mucho material para que puedas estudiar, para tener ese tiempo devocional. Yo te animo para que siempre tengas a la mano tu Biblia, siempre tener a la mano un cuaderno y un esfero. Toma nota de lo que Dios habla a tu vida. Toma nota de lo que Dios habla a tu corazón. Si tú no sabes hacer un devocional, si tú no sabes cómo llevar un cuaderno devocional, también te animo para que en YouTube puedas buscar Pastora Milena de Rojas, cómo hacer un devocional. Ese programa dura 15 minutos, es muy cortico y allí vas a aprender a llevar un cuaderno devocional. Mira, es lo más lindo, poder escuchar la palabra de Dios, poder meditar en la palabra de Dios y poder escribir en tu cuaderno. Es maravilloso poder escribir y saber qué es lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Entonces, Pastora Milena de Rojas, cómo hacer un devocional. Recuerda que a través de Facebook nos encuentras como Activa tu Fe Girardot, y a través de la radio y de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.